Como ha quedado expuesto, para llegar finalmente a lo que se ha realizado el día de hoy, es decir, la captura de los dos que aparecen como negociadores y la presentación del antejuicio en contra del diputado Julio Juárez, se hizo un análisis de las comunicaciones que sostuvieron varios de los actores y un análisis que fue posible, de un lado, porque se tenía el aparato telefónico de Danilo Sapón, de otro lado, porque se pudo establecer con los desplegados las conversaciones que había sostenido, o las comunicaciones telefónicas que había sostenido a partir del 4 de marzo, digamos del 27 de febrero al 4 de marzo, porque una persona que ha colaborado con la investigación señaló de qué manera se establecieron relaciones entre esos intermediarios y los autores materiales de la fase 1. Y con todo esto, entonces, se fue construyendo el andamiaje de evidencias que sustentaba la vinculación de estos negociadores capturados el día de hoy y también la probable participación como determinador del hecho o autor intelectual del diputado Julio Juárez Ramírez. Se hizo, insisto, entonces el análisis del desplegado del teléfono de Danilo y las comunicaciones cruzadas con Julio Juárez Ramírez, pero además los mensajes que se enviaban. Igualmente, se analizaron los desplegados telefónicos de Marco Antonio Paredes y Marco Tulio Cano, que mostraban no solo las comunicaciones que se generaron entre ellos, sino también con Julio Juárez. En tercer lugar, las comunicaciones telefónicas de Marco Antonio Paredes y Marco Tulio Cano con los jefes de la estructura de sicarios. En cuarto lugar, las comunicaciones de los miembros de la estructura operativa que dio muerte a los periodistas el 10 de marzo. Todo esto, hasta este momento, entonces, se está poniendo en evidencia que hay unas conversaciones, unos mensajes, unas comunicaciones establecidas entre Danilo Sapón y Julio Juárez, esa contradicción que aparece evidenciada en los mensajes de texto a los que aludió la señora fiscal en cuanto a quién debía ser el candidato a la alcaldía municipal. Pero, de otro lado, las comunicaciones posteriores que establece Julio Juárez con quienes han sido señalados como los negociadores, los intermediarios, que son los que tienen contacto con la estructura sicarial. Es decir, Julio Juárez no habría tenido comunicación con los sicarios, sino con los intermediarios que fueron capturados en el día de hoy. Y hay además comunicaciones
de esos intermediarios con los sicarios y también de los sicarios, de los miembros de la estructura criminal entre sí, estos que fueron capturados en lo que denominamos la primera fase de esta investigación. Pero hay además entonces otro indicio que se genera por la llamada que en ese momento de gran confrontación que se está produciendo entre Danilo Sapón y Julio Juárez, la llamada que hace Danilo Sapón a un auxiliar fiscal para saber qué investigaciones podría tener Julio Juárez. Y luego, esa llamada que es del 5 de marzo, luego el 6 de marzo, Danilo hace la publicación en el diario digital El Sur de esa nota que se presenta. Juárez está demandado y habla sobre la investigación que tenía el entonces ya aspirante al Congreso de la República. Otro de los elementos es la declaración del colaborador eficaz. Derivado del análisis de esa declaración, se pudo establecer de qué manera operó esta estructura de sicarios, cómo se planeó el hecho, cómo fue que se realizó el operativo el 10 de marzo. Se pudo identificar a las personas que intervinieron como negociadores y sus números telefónicos, y de ahí lograr identificar con los desplegados las comunicaciones que habían sostenido durante esos días. Y con la extracción forense de teléfonos que fueron obtenidos, se reconstruyó la sucesión de estos eventos tal como ha sido presentada. Por eso decía, una parte importante de la colaboración que se ha recibido es en cuanto a que una persona que tuvo que ver con los hechos identifica quiénes son los miembros de la estructura sicarial, quién es el que los contrata, no tiene ningún conocimiento del diputado, ni siquiera se refiere a él, porque él sabe es de quién contrata su hecho en el que participa, pero que logrando después entonces conectar todo de la manera como se ha presentado, lleva a la conclusión de la probable participación en estos hechos del diputado Juárez. Otro de los elementos, los mensajes de texto del teléfono de Danilo Sapón, en el que se aprecia esa discusión y de qué manera se aumentaba inclusive en el tono, discusión con Julio Juárez por la candidatura a la alcaldía. De todo esto, concluimos entonces que fue en ese corto lapso de las contradicciones que surgen hasta agudizarse hacia el 6 de marzo, cuando se produce ya la publicación de la nota periodística, hasta el 10 que se ejecuta el hecho, apenas 4 días entre esa que entendemos fue cuando surgió la voluntad criminal, se producen las negociaciones y se ejecuta el hecho. Igualmente la certeza de la impunidad que tienen quienes intervienen en este hecho, que lo hacen, como todos recordamos, a plena luz del día en el
parque de la localidad, la manera como se realizó utilizando dispositivos de comunicación móvil, como se realizó toda la preparación a través de estos teléfonos celulares para concertar y coordinar la ejecución de las actividades criminales entre cada uno de los grupos ya indicados en la participación de ejecutores, negociadores y el presunto autor intelectual, y de qué manera se mantuvo un flujo constante de comunicaciones telefónicas y mensajes de texto. Podemos deducir de estas investigaciones adelantadas hasta ahora que el ataque del 10 de marzo iba dirigido contra Danilo Sapón López, que era la única víctima buscada, pero que la cercanía a él en ese momento de los periodistas Federico Benjamín Salazar Jerónimo y Marvin Israel Tunches Ayala dieron lugar pues a que también el periodista Salazar falleciera y Tunches quedara lesionado. Concluimos también de esto que el presunto autor intelectual vio una amenaza a su aspiración como diputado distrital, lo que Danilo Sapón ya empezaba a hacer evidente con esa nota del 6 de marzo. Y por todo esto, por lo que ya les hemos indicado, es que concluimos la existencia de indicios razonables para considerar que Julio Juárez Ramírez es el presunto autor intelectual de la muerte del periodista Danilo Sapón López, hecho en el que también murió el periodista Salazar Jerónimo y resultó herido Tunches Ayala.